Buen día. A continuación revisaremos el tema de la consulta de pólizas en el sistema AdControl ERP. Para acceder a esta opción nos ubicaremos en el menú Contabilidad y desplegaremos la opción de Consulta de pólizas. Esta ventana tiene por finalidad mostrarnos un detalle de todas las pólizas generadas en el sistema, sean automáticas o pólizas manuales, incluyendo también el desglose de sus asientos contables una a una. Para poder utilizar la ventana emplearemos los filtros superiores de la manera siguiente. Si queremos solamente visualizar las pólizas de un proyecto en específico, desactivaremos la casilla de todos los proyectos y buscaremos un proyecto al cual queremos consultar sus pólizas. También solamente el sistema pues nos mostrará los proyectos que tengamos permiso. Si queremos visualizar todos los proyectos, simplemente activamos esa opción y todos los proyectos que tengamos permiso podremos visualizar sus pólizas. Igualmente tenemos un rango de fechas para buscar la generación de las pólizas entre este rango de fechas y así, por ejemplo, centralizar un poco la información, ya que podremos consultar pólizas de un día, de una semana o de un mes en específico. Al aplicar la consulta, de inmediato el sistema nos mostrará la ventana separada en dos partes. En la parte superior nos indicará el dato de la póliza, la manera global de la póliza o los encabezados de la póliza, teniendo algunas columnas como las siguientes. La columna pendiente SAT, el sistema llevará un control interno de ser el caso en el que se parametrice las cuentas contables necesarias para que el sistema detecte si la póliza requiere algún documento adicional que lo respalde. Por ejemplo, en la generación de una póliza que proviene de una factura de proveedor, ante la autoridad SAT será necesario que esa póliza contable venga acompañada con un nodo informativo del XML del proveedor. Ese nodo informativo se vincula en automático a esa póliza y el sistema la detectará para poder cubrir los pendientes que requiere el SAT. Es de esa forma en el que el sistema nos puede ayudar para detectar algunas pólizas que tienen el pendiente del SAT y que necesita ser cubierto para poder, pues cuando se envíe la información, satisfacer completamente las necesidades que nos pida o los requisitos que nos esté solicitando la autoridad SAT. En la columna revisada también veremos, cuando ya detallemos cómo se captura una póliza, podremos observar que cada una de estas pólizas se podrá dar un estatus de revisada. Es simplemente un estatus a su póliza. El proyecto al cual pertenece la póliza es un proyecto cabecera, el mes contable en el que fue realizada, año y mes. Cuando ya se haya realizado en el sistema la generación por cada una de las pólizas de su equivalente ante el archivo que solicita la autoridad SAT, es decir, la autoridad requiere que mensualmente se envíe un listado de las pólizas de la empresa en un formato XML. Cuando se hayan generado estos formatos directamente también desde esta ventana, el sistema justamente le asignará un nuevo folio a estas pólizas, el cual será un folio interno para el SAT, sin perder el foliaje automático que lleva el sistema. A continuación nos indica el sistema el tipo de póliza. Internamente podemos llevar tantos tipos de póliza como se requieran. Pólizas para proveedores, es decir, cuando se reciben las facturas, para los pagos a los proveedores, tanto en transferencias como cheques, ingresos para los depósitos, facturas también son consideradas, también podrían ser consideradas como de ingresos, pólizas de tipo diario automático, que son las tradicionalmente que se utilizan en el sistema, otras de transferencias, etcétera. Todos los tipos de pólizas se definirán cada vez que se utiliza una póliza. El sistema solicitará qué tipo corresponde. Las pólizas automáticas elegirá por default el tipo autorizado y las pólizas manuales pues serán completamente elegibles por el usuario. El número de póliza, igualmente el sistema le asignará en automático un foliaje con contadores que podrían revertirse cada mes o podrían ser indefinidos dependiendo de los parámetros que se establezcan en su configuración de los parámetros de la contabilidad. Asimismo nos indicará la fecha en la que se generó la póliza, ya sea automática o manual, y también los conceptos de la misma, pudiendo llevar hasta 2 conceptos de detalle por cada póliza. A la derecha mostrará más información, como nos indicará, por ejemplo, si las pólizas son generadas de manera automática o fueron pólizas de diario, que también puede ser el caso que sean pólizas completamente manuales. También nos indicará si la póliza se encuentra cancelada y también si tiene inversa o es inversa. Recordando que en algunos casos el sistema, cuando se genera un movimiento automático, por ejemplo la factura de un proveedor, se recibe en el mes contable de febrero y se captura en el mes contable de febrero, el sistema generará su póliza contable automática en ese mes, febrero.
Pero si se cancela en el mes de marzo o en el mes de abril, el sistema advertirá al momento de cancelar al usuario que el sistema detecta una diferencia entre el mes local en el que está trabajando el usuario, que se encuentra en la barra inferior, y el mes de esa factura que está intentando cancelar. Si hay una diferencia, por ejemplo, en que la factura era de febrero y estoy tratando de cancelarla en marzo, el sistema advertirá que al cancelarla emitirá una póliza inversa. Es decir, la póliza original de la factura no será tocada, estará tal cual como fue generada. Y en marzo el sistema generará una nueva póliza contable con nuevos asientos que revertirán la acción de la póliza original. De tal manera que la suma de ambas pólizas dará cero finalmente, pero en meses contables diferentes. Esto es justamente necesario para los casos en el que se lleve la contabilidad al día en el sistema y se quiera proteger meses cerrados en la contabilidad. El proteger un mes cerrado significa que no podremos tocar nada de los movimientos de ese mes que se haya cerrado, y que si queremos cancelar un movimiento de ese mes, pues se podrá realizar en el sistema sin inconvenientes, pero sin tocar la contabilidad. Para eso es que se generan estas pólizas inversas en otro mes contable de manera automática. Estas dos casillas entonces nos indicarán ese estatus, si se trata de una póliza que tiene inversa o si es una póliza inversa. Finalmente nos indicará quién es el usuario que generó la póliza, y el tipo de operación es un control interno que lleva el sistema para clasificar las pólizas y llevar contabilidades alternativas. En la parte baja de la ventana, a medida que nos movemos entre las pólizas del nivel superior, el sistema nos mostrará el detalle automático de cada una de esas pólizas en la que nos estemos ubicando. Si nos ubicamos en un renglón en específico, en la parte media de la ventana nos indicará el sistema cuáles son los movimientos o asientos contables que hará generado para esta póliza, indicándonos un número de renglón de orden simplemente consecutivo, el proyecto de detalle, que podría también contener otros proyectos, ya que el sistema es multiproyectos. Sin ningún inconveniente, el detalle de una póliza puede contener diferentes proyectos de afectación. Las cuentas contables con su código y nombre de esas cuentas, el cargo o el abono, dependiendo pues el caso que haya sido la afectación contable. En la parte inferior nos indicará las sumatorias para que el cuadro de la póliza sea perfecto, y nos indicará también el sistema si la póliza fue automática. Esto nos permite también darnos una idea de que dentro de una póliza automática, de ser el caso, podremos también agregar renglones adicionales, los cuales esos renglones ya no serían automáticos, sino serían manuales. Es una manera de identificar que una póliza fue modificada, ya que esa póliza fue automática, pero tuvo contenidos manuales en su interior. También nos mostrará el sistema las observaciones de cada uno de los renglones, los cuales son editables en el caso de querer un poco más de detalle por cada renglón, y también vendrán algunas columnas informativas útiles también para la toma de decisiones con respecto a nuestra factura. Por ejemplo, nos indicará el sistema si alguno de los renglones está vinculado con algún XML. Por ejemplo, en una factura de proveedores en la que se haya vinculado el XML a la factura, el sistema de manera automática afectará ese XML al renglón correspondiente del proveedor, indicándolo con una casilla en esta parte. Y cuando se marque con esa casilla podremos consultarlo sin ningún inconveniente, bastando dar un clic. También podremos actualizarlo el sistema modificando lo que esté indicado o accediendo a ese mismo casilla y eligiendo un nuevo XML. Las otras casillas también son útiles, por ejemplo la columna de otros adjuntos. El sistema nos indicará, nos mostrará si la póliza viene acompañada con otros archivos que sean como anexos a la documentación pues que se respalde a esta póliza. Por ejemplo, alguna hoja de trabajo. Las siguientes dos columnas son completamente informativas del sistema, pago y comprobante. De acuerdo a los parámetros que se establezcan en el sistema a las cuentas contables, se le podrá definir al sistema de manera automática que detecte si la póliza necesita datos de pago. Es decir, por ejemplo, si es un pago a un proveedor y se ha indicado a la cuenta bancaria que solicite los datos de pago, el sistema marcará con una casilla en esta columna indicándonos que esa póliza necesita que le indiquemos, por ejemplo, la cuenta origen y la cuenta destino para cumplir con requisito de SAT. Por ejemplo, también el RFC y el nombre de nuestro beneficiario al cual se le está realizando el pago. Esos datos pues dependerán de un parámetro que se establezca en su catálogo de cuentas contables, el cual podrán revisarlo en la guía y en el manual específico de esa ventana. También lo mismo es para la casilla de comprobante. Se parametriza en el sistema para que cuando
la cuenta contable que estamos utilizando se le indique que necesita datos de comprobante, es decir, un XML de respaldo, por ejemplo, al recibir una factura de un proveedor, entonces la póliza se marcará como pendiente SAT en la parte superior y nos dirá que necesita datos de comprobante o datos de pago. Igualmente el sistema coloreará la póliza y el renglón en específico un color muy llamativo, indicándonos que ese renglón falta indicarle esos datos de pago o de comprobante. Una vez capturados, el sistema limpiará los colores de manera automática, dejándola tal cual como lo estamos visualizando en este momento, pues indicándonos que no tiene requisitos SAT y que ya lo cumplió sin ningún inconveniente. Igualmente esta consulta se podrá realizar directamente dando doble clic en cualquier lugar del encabezado de esta columna de la póliza, y el sistema de inmediato abrirá la ventana de captura de pólizas, es decir, donde se puede modificar los registros contables, editar los conceptos, editar fechas de ser el caso, imprimir la póliza con los botones inferiores, aplicar los cambios que se hayan realizado, adjuntar XML, revisar los archivos adjuntos y revisar cualquier información de nuestra póliza o modificarla, como comentamos. Igualmente también pues tenemos un acceso directo para alimentar información respecto al DIOT. Cuando sean pólizas de facturas de proveedor, que también se puede configurar el sistema para que en automático genere alimentación para el DIOT, el cual se verá en un módulo y un manual específico. Desde aquí podremos también codificar, modificar la información que se generará para esas consultas DIOT. Adicionalmente, pues con nuestra póliza podemos indicarle con el botón revisada en la parte superior, dándole un estatus y tenemos el permiso a esta póliza para que pues se quede con ese estatus final de revisada. El estatus revisada no bloquea los movimientos, simplemente le da ese estatus de que la póliza ha sido ya verificada, y pues finalmente al salir de la ventana lo indicará también el sistema cuando consultemos estas pólizas que se acaban de generar para detectar, pues por ejemplo, aquí nuestra póliza que ya se encuentra revisada. Simplemente es para indicar pues que se revisó la documentación o los contenidos de la póliza y no tuvimos inconveniente con ella. En la parte superior de la ventana tenemos un botón para imprimir. Toda la información que se visualiza en la ventana se podrá seleccionar, indicándole al sistema pues cuáles son las pólizas que queremos imprimir. Al seleccionarlas podremos utilizar el botón superior de impresión y se abrirá un formatito pues que nos permitirá detallar uno en cada hoja las pólizas que hemos señalado para una impresión directa de cada una de estas pólizas por tipo. Adicionalmente, la ventana también nos permitirá generar un archivo de XML, como le indica el botón inferior. Este archivo de botón XML realizará lo que comentamos. Seleccionamos las pólizas de un mes en específico y podremos generar el archivo XML, el cual en el sistema pues permitirá generar un documento de tipo XML preparado para ser enviado ante la autoridad SAT, la cual ese archivo se guardará de manera automática en la configuración parámetros que se haya definido en el sistema. Toda esta información pues podrá enviarse de manera, generarse en automático esos archivos XML para su consulta y revisión antes de ser enviadas a la autoridad SAT. Esta es pues la funcionalidad que tiene esta ventana de la consulta de pólizas en el sistema AdControl ERP.